Vamos al libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Todo lo que tengamos listo, decimos un amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Después de esto que hubo terminado toda su palabra, el pueblo le oía. Entró a Capernaum y el siervo de un centurión aquí, a quien él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que les conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él algunos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra a mi siervo, será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amado Dios, buen Padre Santo Celestial, te doy gracias, Señor. Te pido que esta palabra llegue a mi vida, a los corazones y a la mente, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento de palabra, que estamos haciendo un ayuno, Señor, en tu nombre, dándote gracias, pidiéndote, Señor, todo lo que te hemos pedido alrededor de esta media mañana. Te pedimos, Señor, que nos conceda, Señor, háblanos a nuestra vida, que cada palabra llegue a nuestra mente, a nuestros corazones, que nos redarguya, que nos exhorte. Exhórtame primeramente para poder andar y seguir siendo un siervo aprobado de ti. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como está escrito en tu palabra, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú has prometido estar. Aquí no hay ni dos ni tres, aquí hay un pueblo, una nación delante de ti. Tomemos asiento. Aquí cuando aquel hombre, un centurión, o sea, un guardia, un hombre poderoso del ejército de Roma, porque ellos eran romanos, tenía un siervo, pero aquel hombre, aquel centurión no era como lo que eran, era un hombre muy diferente. Era un hombre muy diferente a los demás, pero él tenía un rango, tenía autoridad, pero era un hombre, pudo haber tenido, ser rico terrenalmente, pero eso a él no le llevó a hacerse sentir superior a nadie. Más bien fue un hombre, o pudo haber sido un hombre sencillo, porque él mismo se pudo haber dado cuenta que el dinero no es la mayor riqueza del hombre, sino la personalidad, ser humilde, sencillo. Que aún en estos tiempos no hay sobre la faz de la tierra como aquel centurión. Porque muchas personas ya tienen 4 centavos en su bolsillo y se olvidaron de dónde vino. Se olvidaron de que una vez estuvieron esforzándose para tener dinero. Ahora que ya tienen, se siente superior.
Pero aquel hombre se sintió parte de un pueblo. Pudo haber sentido un amor, una amistad a un hombre, a un trabajador, que no lo miraba como uno más del montón, sino una parte de él. Hay muchas prédicas, muchas formas de que dicen que el hombre pudo haber sido un homosexual o todo. Eso es lo que interpretamos humanamente, pero si nos ponemos a ver, a escudriñar, a ver que verdaderamente tener el amor a una persona no significa que tú tienes atracción hacia él, sino que hay un amor sincero, un amor sano, como de un hermano hacia el otro hermano, como de un padre a un hijo. Pero muchas veces, para querer impresionar en la palabra, en la prédica, comenzamos a decir lo que primeramente nos venga en memoria. Porque si fuera así, yo no creo que la palabra de que Dios vaya a permitir poner a una persona que tenga una forma diferente de querer o de amar a otra persona. Porque acordémonos que Dios y nuestro Señor Jesucristo son santos. Y toda la palabra que está en su escritura es santa y verdadera. Él no va a poner algo que Él reprende, que exhorta, pero muchas veces, porque sí se ha escuchado decir que aquel centurión era el amante de aquel joven. Pero ¿por qué vamos a decir eso? Veamos la palabra, veamos lo que Dios, lo que dice verdaderamente la Escritura, lo que el Espíritu Santo te llega a discernir. Porque nosotros predicamos una palabra santa, sana y verdadera, justa y eficaz, que donde penetra de lo más profundo de la coyuntura de nuestros huesos, y es que la que nos hace estremecer y entender que al pecado le llama pecado, y a la bendición le llama bendición, y a la maldición le llama maldición. Pero no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos a lo que aquel hombre se sintió indigno de que se acercara el Señor hacia la casa de él. Pero más aún antes de eso, viendo que aquel siervo agonizaba, tal vez o estaba ya, pero llegó a escuchar a un hombre que andaba por ahí, que solamente con una palabra, con empoderarlo, con su presencia, muchas personas eran sanas, libertadas, eran muchos endemoniados libertados, muchos paralíticos caminaban. ¿Cómo pudo haber escuchado tantos milagros, tantos prodigios que Jesús hacía? Pero él no fue directamente al maestro. ¿Por qué? Porque él tal vez se sintió indigno. Decir, yo siendo un hombre pecador, acercarme a un hombre santo, que tuvo que ir hacia los ancianos de Judá o a los ancianos de aquella época, para que ellos intercedan por él, para que él vaya, el cual ellos fueron. Porque aquellos ancianos se sintieron agradecidos porque aquel centurión hacía buenas obras para ellos. Y fue a donde el maestro. Cuando llegaron a donde el maestro, hablaron. Y el maestro no dudó, porque él tal vez o sintió en su ser que la palabra de aquellos hombres, de aquellos ancianos, era sincera. Como dice la palabra, que a los suyos vino, pero más los suyos no lo recibieron. Pero al pueblo que no vino para él, sí lo recibieron. ¿Quién? El pueblo gentil, el pueblo del burgo, el pueblo de afuera, el pecador, sí lo recibimos. Y él fue a donde él iba en camino. Pero aquel hombre sintió un temor en su vida, sintió su casa sucia, indigna,
que no podía entrar un hombre santo a la casa de él, que le mandó a decir o le fue a decir que no era digno que él entrara a su casa. Pero eso sí, con una palabra suya bastará. Démonos cuenta que con él, esa palabra, esa autoridad que él tiene, Jesús, aquel hombre llegó a entender que esa misma autoridad, esa misma palabra podía romper muchas barreras. Que él también le dijo, yo también tengo hombres a cargo, que a uno le digo, vente, él viene, el otro va, a este le digo a esto, al otro, muchas cosas. Le comenzó a decir. Y Jesús lo escuchó atentamente, porque aquel hombre le hablaba con sinceridad y con fe al mismo tiempo, que aún dice la palabra que Jesús quedó impresionado a tanta fe, a tanta devoción que tenía aquel hombre, que decirle solamente envía tu palabra para que mi siervo sea sano. ¿Qué quiere decir? Solamente tenemos que creer y entender el mensaje y la palabra de Dios para que Él comience a hacer la obra en nuestra vida. Tenemos que creer que Dios va a entrar a nuestra vida, que Él va a entrar, va a sanar a los enfermos, va a libertar a los demoniados, va a liberar a la persona que está encadenada y atada. ¿Por qué? Porque es el grande, el eterno, el maravilloso, el poderoso, el santo, el Rey de Israel. Pero muchas veces nosotros, aún predicando la palabra, muchas veces perdemos la fe. Aún nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, dudamos lo que Jesús puede hacer en nuestra vida, porque queremos que la obra se haga conforme en nuestra voluntad. Pero nosotros, ya sabiendo y siendo entendidos en la palabra, tenemos que saber y entender que cuando nosotros ponemos en manos de Dios cualquier obra, cualquier milagro que Él haga, le estamos dando la cobertura, le estamos dando la potestad para que Él obre conforme a la voluntad de Él. Y tenemos que aprender a esperar. ¿Para qué? Para que Él haga la obra. Porque la obra que Él hace, la hace eficaz y sincera. Él nunca hace una obra a media. Hoy te hizo la mitad, mañana te hizo la otra mitad, y así. Porque cuando Él comienza a obrar en ti, hace la obra completa. Es como cuando Él no comienza a procesar. Él no procesa directamente, va a lo que va. Él no va primeramente suave, para que le vaya cogiendo sazón, amor a las luchas, a las pruebas, al desierto. No, Él va directamente, que te metes al desierto, a las pruebas, para que ahí aceptemos y reconozcamos quién es Jesús. Porque es el santo, el Rey de Israel. Aquí en este ayuno, como se dijo, no se invitó a nadie, porque Dios no me dio el sentir de invitar a ningún hermano, a ninguna iglesia, a ninguna congregación, a nadie. Porque yo creo que yo haber invitado, si hubiera habido un pueblo y estuviera llena en esta hora. Pero Dios no lo permitió, solamente que lo hagamos internamente. Un ayuno congregacional y familiar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe el propósito que tiene en nosotros. Él sabe lo que está haciendo y qué tenemos que hacer. Dejarnos que Él nos procese. Dejar que Él comience a llenarnos de lo que le estamos pidiendo. Y creer que Él está haciendo la obra.
Creer que está haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo. Mientras nosotros estamos trabajando aquí para el Señor, predicando, llenándonos de nueva fuerza, llenándonos de nueva vestidura, llenándonos de nueva energía, Dios está orando allá con nuestro familiar, preparándolo para que venga hoy o mañana o pasado nuevamente a casa. Porque solamente Él sabe lo que hace. Él sabe lo que pone en nuestra vida. Él sabe lo que va a prepararnos. Y solamente tenemos que dejarnos. Porque solamente con una palabra de Él bastará más que suficiente. Por eso tenemos que apoderarnos de ese mensaje. Tenemos que aprendernos a apoderar de esa palabra. Solamente una palabra tuya bastará. Démonos cuenta que muchas veces en la Iglesia Católica te dan ese versículo. Señor, yo no soy digno que entre en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará. Si ellos creen, nosotros también tenemos que creer ese mensaje. Es decir, una palabra. Porque acordémonos que en el tiempo Jesús era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir? La palabra, el mensaje. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él no la escribió, sino habló con su palabra, con su boca. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué dijo? La palabra de Dios, la autoridad. También dice en el libro de Génesis capítulo 1 y en adelante habla. Primeramente estaba creada la tierra. Segundo, encontró desordenada y vacía. Y bajo la palabra de Él comenzó a formar, a ordenar lo que estaba desordenado. Comenzó a hacer la luz, a expandir la luz, a expandir el agua, a hacer toda la obra. ¿Cómo? Con la palabra. Porque la palabra de Él es fuerte, verdadera y eficaz, que rompe barreras, rompe el continente, lugares. Y tenemos que entender cuando Dios nos está hablando. Porque es el maravilloso, el santo. Es el Rey de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el eterno y maravilloso. Muchas veces no queremos creer la palabra, queremos creer lo que otro hombre nos dice, pero no queremos creer la palabra de Dios. Pero más la palabra de Dios es eficaz. Siendo un hombre, un centurión, no parte del pueblo. Yo creo que ni nació, yo creo que ni se crió ahí. Solamente con escuchar quién era Jesús llegó a creer. Así a veces está aparte este pueblo, muchas veces. Que estando no cree, pero el que viene de afuera recién, solamente con 2, 3 palabras ya comienza a creer y a atesorar ese mensaje. Y nosotros tenemos que apreciar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña. Cada obra que hagamos, hagámosla con fe, hagámosla con buen entendimiento, hagámosla que estamos obrando para el Señor. Y nunca vanagloriarnos, nunca exaltarnos, sentirnos superior a nadie. Porque el Señor, persona, ministro que no sirve para su ministerio, ¿qué hace el Señor? Lo apaga y enciende a otro. Él no se hace ningún problema. Lo que se hace problema somos nosotros mismos.
Muchas veces nosotros nos sentimos superior y a la final no somos nada ni tenemos nada. Pero aquí está el Señor, bajo su palabra, bajo su mensaje, bajo la enseñanza que Él nos da, es la que nos hace y nos ayuda a levantar, a perseverar, a luchar. Aquí no es porque tú predicas bonito, aquí no es porque tú cantas bonito. Es como tú hagas y para quién lo hagas. Amén. Las iglesias, ¿cómo son levantadas? Una iglesia levantada es desde los cimientos, desde abajo, comienza a levantarse. Comienza a nacer las ovejas de adentro mismo de la casa. Eso se llama un crecimiento espiritual de las congregaciones. Que las congregaciones ahí mismo están saliendo sus ovejas. Que la palabra está haciendo y dando resultados. Por eso son los procesos, por eso son los tiempos. Que a veces pasan meses, años antes que una iglesia comience a llenarse. Cuando sale de aquí mismo personas aceptando al Señor, cuando ya llegan las personas atribuladas, vienen aquí, ese es el crecimiento por la palabra, el mensaje. Cuando llega un invitado que una vez fue cristiano, que una vez fue siervo, las palabras sí le hacen efecto. Pero ella viene a retomar lo que una vez lo tomó, a aprender, a reconocer. Muchas veces nos confundimos. Yo tengo una iglesia llena. Sí, está llena. Pero te hago una pregunta. ¿Son las ovejas que nacieron adentro mismo de tu redil? Es como que tú compres una gallina y tú la echas, pero no la echas con los propios frutos de ella, sino que tú vas a donde la vecina, va a otro lugar a comprar esos frutos. Pero por la naturaleza salen. Pero te hago una pregunta, ¿son hijas de la gallina? ¿O solamente la gallina fue el instrumento para que esos animalitos empollaran? Pero valió. El fruto es de la gallina mismo haya salido el fruto. Ahí te pongo solamente una referencia. Así son las congregaciones cuando nacen. Cuando ya comienzan a ver el fruto, son procesos, porque de aquí mismo tiene que salir el propio pueblo, las propias ovejas de aquí, de esta casa. Pero por eso no te digo que se cierran las puertas. La puerta de las iglesias está abierta para todos que quieran venir aquí. Venirse a preparar, a buscar de Dios. Pero tienen que alinearse a lo que Dios me está enseñando a mí y a lo que estamos aprendiendo. Muchas veces, Dios bendiga, vecino, no queremos escuchar el mensaje, pero la palabra de Dios es buena y verdadera. Este ayuno, ¿por qué lo estamos haciendo? Para darle gracias a Dios, para que nos ayude a levantar espiritualmente, para que nos ayude a levantar esta congregación, para que nos ayude a restaurar nuestra vida, por muchas formas. Para eso es el ayuno, con un propósito, para que Dios nos ayude a levantar. Y seguimos con la palabra de Dios.
Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te moleste, porque no soy digno que entre bajo mi techo. Muchas veces nos sentimos indignos y no dejamos entrar al Señor a nuestra casa, como aquel centurión también. Pero creemos en su palabra. Pero no es solamente creer, es también dejar que Él entre a nuestra casa. Por eso Él nos habla claramente en el libro de Apocalipsis, que yo tocaré la puerta, tú me harás pasar. Yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Como decíamos anoche en el mensaje, Jesús nos invita a pasar a la barca. Y nosotros subimos a la barca. Ahí viene todo. En este momento nosotros tenemos que darle cabida al Señor, aceptar la invitación que Él está haciendo en nuestra vida para que nosotros podamos estar en un buen camino. Seguir luchando, perseverando. Aunque tú veas las luchas demasiado lejos, aunque tú veas las pruebas muy duras, pero no tienes que sacar la mirada hacia el frente, que se llama Jesús de Nazaret. Veamos y vemos muchas referencias en la palabra de Dios. Muchos hombres de diferentes partes de tiempo han pasado tribulaciones, pero aún han quitado la mirada hacia Dios. Daniel, que fue encerrado en una cueva con animales, con fieras. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo él? Él entró confiado, porque él sabía que Dios iba a estar con él y no iba a permitir que él vaya a ser lastimado. Que cual él comenzó a orar en el momento de dificultad, en el momento que estaba sucediendo. ¿Qué hizo el Señor? Envió su ángel y le tapó, dice, la boca de los leones, o le cerró la boca a los leones, como queramos entender, y pasó ahí. ¿Qué quiere decir? Mientras busquemos de Dios y entendamos y creamos en la palabra, creamos en lo que Él dice, Él siempre en los momentos más duros, más difíciles, Él va a estar ahí. Muchas veces tenemos las señales, pero no las queremos entender. Job, siendo un hombre temeroso a Dios, recto, fue procesado porque Dios permitió que lo procesara. Pero más aún, él no perdió la integridad, dice la palabra, ante Dios. En el momento de dolor, de tristeza, de llanto y todo, comenzó a buscar más de Dios. Claro que él hacía preguntas porque quería respuestas, pero él buscaba de Dios. Nunca renegó, nunca insultó, nunca maldicionó. Y Dios le respondió con su palabra. Jeremías también, un profeta que pasaba encarcelado por predicar, por exhortar al pueblo, y era libertado por Dios. Los momentos más duros, más difíciles, él no dejó de aclamar a Dios, él no dejó de buscar de Dios, más bien se aferró más a Él, y Dios le respondió.
porque es el grande, el poderoso, es el santo, el rey, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el que siempre está con nosotros en los momentos más duros, más difíciles de nuestra vida. Ahí está Él. Solamente tenemos que creer en el mensaje, en la palabra, cuando Él lo dice. No piense que te estoy hablando de un mensaje de bendición, de prosperidad. Te estoy hablando de un mensaje de fe, para que tengas fe en Dios, para que creas lo que Dios hace en tu vida. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me permite pasar, porque yo sé que Él, en medio de esto, está Él custodiándome, ayudándome. Hay palabras que han venido de parte de Él, porque yo le he pedido y Él me ha enviado sus palabras. Hay que avanzar, hay que perseverar, hay que luchar, sí. Pero deja de pecar, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de maldecir, deja de envidiar, deja de cometer falta ante Dios y verá que Dios va a estar contigo. Él pase lo que pase, vaya donde vaya, Dios va a estar contigo en la lucha, en las pruebas, en las dificultades, en los desiertos, en las bendiciones. Ahí está Dios contigo. Amén. Solamente creer en lo que Dios hace y verá la gloria de Dios. Verán y veremos y seremos uno de los elegidos para cuando venga el Señor por su iglesia y nos vayamos juntos a Él a gozarnos hacia la patria celestial. No tenemos que esperar el último momento para decir, ahora sí, te creo. Cuando Noé comenzó a armar el arca, comenzó a predicar, predicaba y trabajaba, mas el hombre no quiso creer en la palabra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron eliminados de la faz de la tierra. Eso pasa cuando el hombre no cree en el mensaje, cuando el hombre no cree lo que Dios dice y nos manda a decir, para que nosotros dejemos el mal hábito, el mal camino y comencemos a buscar verdaderamente a la luz admirable que se llama Jesús de Nazaret. Tenemos que darle la gracia, la gloria, la honra, la pleasantía, lo que Él hace y sigue haciendo en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro andar, porque esa es la prosperidad que el cristiano tiene, la perseverancia en los caminos de Dios. Porque el adúltero, el fornicario no tiene bendición. Aunque seas cualquier ministro, si estás en pecado, no te alistes que no vas a ir a ningún lado. Tenemos que ir buscando a Dios y creer en su palabra, creer en su mensaje. Mis hermanos, este es el mensaje de parte de Dios. Estamos haciendo los ayunos no tan extensos, porque a la medida que Dios nos va a ir añadiendo, vamos a ir añadiendo el tiempo de ayuno, el tiempo de todo, porque todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo. Cuando tú hagas algo ante Dios y para Dios, nunca te vanaglories ni te sientas superior, porque la gloria de Dios, nosotros solamente somos instrumentos de Él, y solamente Él es el que tiene dominio y control de nuestra vida. Nosotros solamente somos parte de su pueblo, somos embajadores de su palabra, somos predicadores de su palabra. Este ayuno también fue por sanación de la criatura que está enferma,
por la sanación de la sierva, de la que nos mandaron a orar por ella. Y de todo lo que ustedes han pedido, está ahí el propósito. Mis hermanos, espero que este mensaje lo hayamos recibido y atesorado de corazón, para que esta palabra llegue a los lugares, a la mente de nuestro corazón, de nuestra vida. Entendamos la palabra, entendamos el mensaje y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Damos por terminado y depositado este ayuno en las manos de Dios. Pongámonos en nuestros pies para orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias en el nombre que sobre todo nombre tuyo, amado Jesús de Nazaret, por permitirnos, Señor, estar un momento, un tiempo en comunión contigo, Señor, en alabanza, en la adoración, en tu palabra. Te pido, Padre, que este ayuno lo hayas recibido y atesorado, Señor, como el mejor fragante, como el mejor perfume para tu presencia, Señor. Te pido, Señor, escucha lo que te he pedido, escucha el clamor que te he hecho, Señor. Escucha, Señor, y bendice a todas las personas que me han dado su palabra de aliento por medio de mensaje, por la salud de mi pequeña criatura, Señor, y por mi salud. Gracias, Señor, a cada uno de ellos. Bendícelo, Señor, porque aún siendo parte de este pueblo y siendo parte de otros lugares, de otros países, han estado atentos, escribiéndome, preguntando, Señor, por cómo está mi criatura, cómo está. Y yo, Señor, yo creo que ya está haciendo la obra. Según como evolucione todo el trayecto del día hasta la tarde, hoy día será libertad de aquel hospital, Señor. Lo pongo en tu mano y creo, Señor, que mi hija hoy va a salir de ese hospital. Porque tú ya hiciste la obra y la estás haciendo. Y tu obra es perfecta y eficaz, Señor. Solamente yo espero tu palabra. Yo espero tu respuesta, Señor. Porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho y puesto en tus manos, Señor. Bendice a todas las personas, Señor, que han estado atentos, Señor, a tu siervo. Han estado atentos preguntando, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Y derrama la bendición sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Y prospéralo en su fuente de trabajo, en su negocio. Prospéralo en su vida espiritual. Prospéralo en su vida matrimonial. Reguárdalo de todo peligro, de toda maldad y de toda tentación. Y también escucha lo que ellos están pidiendo por ellos. Intercede en su vida. Intercede en sus necesidades. Suple, Señor, en su dolor, en su dolencia, en lo que ellos necesitan, Señor. Porque yo creo en tu palabra. Yo creo en tu mensaje. Yo creo en tu enseñanza. Yo creo en todo lo que tú me das, Señor. Bendice esta obra. Bendice a mi esposa, a mis hijos. Bendice a cada hermano quien está congregado ahorita aquí en este lugar, en cada silla, en cada lugar, en cada banca, en cada rincón de esta casa, Señor. Bendícelo, Señor. Y sigue añadiendo, sigue trayendo al pueblo que tienes que traer, Señor. Ya las puertas de esta casa se abrieron física y espiritualmente para que muchas almas vengan a buscar de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y cubre a mi esposa y a mis hijos de todo peligro, de toda maldad y de toda tentación. Y cúbreme también a mí. Refortaléceme, dame nueva fuerza, dame nuevas armaduras, Señor, para seguir propagando tu palabra, tu nombre, a donde tú permitas que yo vaya, Señor. Vamos a salir de tu casa, pero más no de tu presencia, Señor. Guíanos nuestra entrada y nuestra salida, en el nombre que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Ahí viene mi hermana Perina a orar por la ofrenda. Dios bendiga, Dios bendiga. Vamos a orar por la ofrenda. Damos gracias a todos los hermanos que se han dado cita y nos acompañan cada día más alabándote y glorificando, Señor. y más
en este momento de ayuno. Señor, te pedimos, Señor, que le damos las gracias a cada uno de ustedes porque nos acompañan y nos ayudan a seguir avanzando. Dios los bendiga, Dios los guarde. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo